¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT. Esta semana queremos abordar la nueva ley de vivienda aprobada este pasado martes en el Consejo de Ministros, porque hay muchas dudas acerca de lo que supone esta nueva ley y sobre todo si será o no suficiente. Hoy en el consultorio queremos abordar este tema y queremos conocer más en profundidad realmente qué es lo que contiene. Una ley que se ha hecho esperar más de la cuenta y que no parece suficiente para la emergencia habitacional que sufre nuestro país. De hecho, desde que estalló la crisis económica en el año 2008, se han producido más de 1 millón de desahucios y el precio del alquiler se ha incrementado hasta un 50% entre 2013 y 2019. Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores se ha pedido al Gobierno incorporar garantías reales para asegurar el derecho a la vivienda, que promuevan además un plan ambicioso para erradicar los problemas tan graves que sufre nuestro país en aspectos como los desahucios antes comentados, la burbuja de los precios del alquiler y la pobreza energética agravada con la subida del precio de la luz en los últimos meses. Evidentemente, en este consultorio el objetivo es descubrir un poco más acerca de esta nueva ley de vivienda y sobre todo entender hasta qué punto es o no suficiente o se considera suficiente desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Para ello tenemos a Álvaro Rísquez, que es técnico del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Y lo primero que tenemos que saber es precisamente eso, si es suficiente esta ley. Vale, pues en primer lugar quería dejar muy claro, esta ley no es suficiente, es muy poco garantista y muy poco ambiciosa. Tras 8 meses de retraso respecto al compromiso adquirido de presentar esta ley, lo cierto es que se queda una ley de muy corto alcance y que además incluye una prórroga de 18 meses para que algunas medidas como las que afectan a la regulación de los alquileres entran en vigor. Entonces el impacto que va a tener no se puede certificar a corto plazo y luego ahora entraremos, si quieres, en más detalle. Las medidas que incluye para nada garantizan el derecho a la vivienda, sobre todo en distintos ejes, tanto alquileres convencionales, pero también otros como desahucios o parque público de viviendas. Esto es muy importante porque lo decimos, llevamos muchos meses trabajando detrás o yendo detrás de esta nueva ley de vivienda, se aprueba el martes en el Consejo de Ministros. ¿Qué le falta? Estas medidas que tú nos dices, las que conocemos y las que consideramos que no están y que deberían, claro. Vale, pues yo creo que uno de los ejes más importantes tiene que ver, como comentaba, con la regulación de los alquileres. No se garantiza una regulación común, se segrega el tipo de medidas según el tipo de inquilino, que al final no se trata de perjudicar a un tipo de inquilino o a otro, sino a penalizar la especulación respecto al precio de los alquileres. Se va a introducir una regulación en función del tipo de inquilino, como decía. Los grandes propietarios jurídicos se les va a obligar a bajar los precios de acuerdo a un precio máximo en función del índice de referencia, y luego a los propietarios físicos, a particulares, da igual que tenga 1, 10, 20 o 200 viviendas, no hay ningún mecanismo en esta ley que garantice que esos precios van a bajar. Por tanto, lo único que se incluye es un sistema de incentivos fiscales que la propia IREF ya ha dicho que son regresivos y que al final se trata de una transferencia indirecta hacia la renta más alta de los propietarios. Y bueno, luego también hay otras medidas que también son poco garantistas. No se prohíben los desahucios en alternativa habitacional, que ya nos ha conllevado varias denuncias por parte de organismos internacionales. Lo que se hace es suspender temporalmente estos desahucios de 2 a 4 meses. Tampoco se incluyen medidas que prohíban el corte de suministros en personas vulnerables, que son una de las demandas más reclamadas por sindicatos y movimientos de vivienda. Y por último, tampoco incluye un plan ambicioso y sólido de consolidación del parque público de vivienda. Y una de las cosas que dices además es muy importante, como podríamos decir el de los suministros, en una época, en un año, donde realmente los precios están disparados. Cabe recordar que ayer conocimos el adelanto del IPC, una subida del 5,5%, pero además lo hemos visto, ¿no? Con la electricidad, por ejemplo, cómo se llegaban a más de 280 euros por megavatio, es decir, una auténtica barbaridad. No se incorporan todas las demandas de UGT, quedan muchas de esas demandas de UGT, de los sindicatos, por incorporar a toda esta ley para hacerla, podríamos decirla, más completa. Desde luego que sí. UGT junto a comisiones presentó el año pasado una iniciativa sindical por el derecho a la vivienda. Ahí sí se recogió una regulación común que afectaba a todas las viviendas en alquiler y con mecanismos más efectivos para hacer bajar esos precios y reequilibrarlos acorde a los salarios, a nivel salarial.
También recogía un plan más ambicioso y más detallado de consolidación del parque público de viviendas, y también incorporaba un tercer eje que incluía medidas que garantizaran una segunda oportunidad a aquellos hogares con deudas hipotecarias. Esta parte tampoco se incluye en la ley de vivienda. Y bueno, esos tres ejes básicamente son mucho más garantistas respecto a lo que recoge la ley estatal. Luego ya este año nos hemos incorporado una plataforma junto a 120 organizaciones del colectivo de vivienda, también comisiones obreras. Hace pocas semanas registramos una ley de vivienda en el Congreso con el apoyo de varios partidos políticos, y también estas medidas que sí incluíamos en la ley de la iniciativa son mucho más garantistas respecto a la ley que reincorpora el Gobierno, a la ley estatal. Por ejemplo, en la ley de la iniciativa se prohibían los desahucios, se prohibía el corte de suministros a personas vulnerables, también había una regulación de alquileres común, con mecanismos más efectivos para regular ese precio máximo, y todo esto no se incorpora en el anteproyecto de ley estatal. Por tanto, todas las medidas que venimos reclamando de UGT ya desde el año pasado y años atrás, en la mayor parte no quedan recogidos en el anteproyecto. Hablamos del derecho a la vivienda, un derecho que defendemos debería ser para todas las personas, para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y al fin y al cabo del mundo entero. Claro, aquí en España estamos hablando de esa emergencia habitacional. Si no se le pone freno, y no se le pone freno cuanto antes, esto va a ir en aumento, Álvaro, y cada vez va a ser peor. Desde luego, con el coronavirus algunos pensaban que el mercado del alquiler iba a sufrir un pinchazo, que los precios iban a bajar. No ha sucedido así, en algunos territorios ha seguido incrementándose incluso. Y luego estamos viendo que a pesar de la recuperación y la vuelta al empleo y el crecimiento económico, el empleo que se sigue creando es precario, es inestable, también con salarios estructuralmente bajos a partir de la reforma laboral. Por tanto, las condiciones que determinan la dificultad de acceder a una vivienda a precios asequibles siguen estando ahí. Una vez venzan las medidas del escudo social en materia de vivienda, podemos estar hablando de que se pueda producir una avalancha de nuevos desahucios que temporalmente se están paralizando, pero no quiere decir que una vez venzan no se vayan a ejecutar. Y por tanto, una vez que se apruebe este anteproyecto de ley, las medidas, como he dicho, no van a entrar en vigor en materia de alquileres hasta 2023, 2024, por esa tregua de 18 meses que comentábamos, y por tanto las mejoras para acceder y mantener una vivienda no se esperan, y vamos a seguir teniendo el mismo problema. El derecho a la vivienda no se va a garantizar con este anteproyecto de ley. Y un tema, el de la vivienda, que evidentemente pues va ligado a lo que va ligado a estos temas del diálogo social, a esta reforma laboral, a esta posible derogación, a la subida de los salarios y al fin y al cabo a tener una vida más digna para todos los trabajadores y trabajadoras, para todas las personas y todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Álvaro Rísquez es técnico del Servicio de Estudios de UGT. Álvaro, gracias por ayudarnos a entender un poco más qué es lo que contiene esta nueva ley de vivienda aprobada el martes y qué es lo que le falta. Aún queda mucho trabajo por hacer. Gracias. Vale, gracias a ti, Carles. Pues hasta aquí el consultorio de esta semana. Nosotros volvemos con más, como siempre, la semana que viene. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Buen fin de semana.